Advertencia. Advertencia. Usted está a punto de experimentar ruido en la sala. Para una mejor experiencia auditiva, recomendamos incrementar el volumen de sus bocinas. Dentro de esta sala ruidosa, escucharán las opiniones de un par de locutores sobre cine y música. Las críticas o intento de ellas son solo una extensión de gustos y opiniones personales. No expresan una verdad absoluta y probablemente serán motivo de desacuerdos y debates. Por ello, se recomienda discreción. Le pedimos no tomarse nada personal, porque después de todo, esto es solo ruido en la sala. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Sé que siempre quiero dar las buenas noches en este podcast porque este programa lo grabamos de noche, pero pues la atemporalidad no nos da el chance. Entonces, muchas gracias por escuchar este podcast y tenemos en este programa a un gran invitado llamado José Manuel Vaca. Es un gran poeta y va a ser nuestro siguiente Charles Bukowski abstemio. Entonces, si escucharon nuestro programa en vivo en Ruido en la Sala, pudieron haber notado y escuchado un poema en específico que nos dio este gran poeta. Entonces, quisiera hacerle la batuta para este micrófono que tenemos en vivo en este preciso momento para que se nos presente. No, pues muchas gracias. Yo soy José Manuel Vaca. De alguna manera estoy muy emocionado de estar aquí. No sé cómo llegué aquí. Creo que ya lo he descubierto a lo largo de estas 4 o 5 horas que estamos platicando. Ya estuvimos en el programa Ruido en la Sala a las 8 de la noche, en Mapa Vacío, que es mi programa por UTA Radio. Ambos programas, escúchenlos. Y ya son la 1:30 de la madrugada y estamos en el podcast de Ruido en la Sala, que me emociona mucho porque vamos a hablar de una película que en lo personal me fascina. Antes de empezar con esta película que nos gusta bastante y algo que nos gusta hacer énfasis, es que aquí tengo enfrente de mí a mi gran amigo Byron Ángeles, que es editor en Cine Medios, también creador de contenido digital. Entonces, mi nombre es Emanuel Loyola, soy artista visual y fotógrafo. Para las personas que nos están escuchando en este preciso momento, pues eso es nuestro podcast número 6. Número 6.2 porque tuvimos una pequeña falla técnica. De nuevo, los dioses no están de nuestra parte esta noche. Entonces no nos importa, vamos a seguir hablando porque podemos hablar horas y horas de cine, nos encanta el cine. Tenemos a este gran invitado que le encanta el cine también y su poesía, su forma de escribir también tiene que ver con este gran arte que a Byron y a mí nos encanta. Y una de las películas que vamos a hablar en este gran podcast se llama más y nada menos que Pulp Fiction. Así es, amigos. Esta noche vamos a platicar de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, conocida aquí en Hispanoamérica como Tiempos Violentos. Y antes de empezar, como es la versión 2.1 de este programa, quería mencionar la anécdota hace rato, no la mencioné, pero yo tengo una relación muy especial con Pulp Fiction, aparte de que me gusta y es de mis películas favoritas. Esta película se estrenó el día de mi cumpleaños, debo decirlo, en Estados Unidos. O sea, su estreno oficial en Estados Unidos fue el día de mi cumpleaños cuando yo tenía 4 años. Quizá no el día que nací, pero esto me hace pensar que la película está ligada a mi destino de alguna manera. Pues yo creo que ya hemos hablado un poquito de la alineación con los planetas en este programa. Así es. Quizás no de una forma tan explícita, pero estamos de acuerdo que los planetas, la luna y todo eso tienen que ver con la sensación en la que vivimos día a día y no queremos abundar en ese tema. Entonces, por favor, recordemos que Byron es un poquito spoileador. Entonces, antes
de empezar con este tema, me gustaría decir, Byron, por favor, cuéntanos un poquito de esa película sin spoilers, por Sin favor. spoilers. Sabemos que es una película que difícilmente la gente no habrá visto, pero pues por aquellos que aún vivan debajo de una piedra o sean muy jóvenes y apenas la estén descubriendo, pues vamos a hacer un pequeño resumen de la historia sin mencionar datos importantes o vitales, ¿no? Pues miren, Quentin Tarantino escribió esta historia inspirándose en las historietas, en las historias de folletín que antes de entrar en materia, pues José Manuel nos tiene una explicación de toda este arte del Pulp Fiction. Sí, bueno, la literatura de folletín viene desde la época medieval en la que los libros, las historias se contaban como ahora podemos ver una serie por capítulos. Entonces la gente iba a donde se conseguían pues estas revistas, estos libros, estos fanzines casi, y decía, bueno, ya me quedé en la historia de Juanito el Tuerto, me quedé en el folletín número 5, ahora me voy a comprar el 6 y así iba comprando. Y este tipo de literatura, de folletín, de pulp porque el papel con el que se hace es pulpa de lo más barato, porque es una literatura que debe de ser accesible para la gente, para todos, y el mejor ejemplo en el siglo XX pues es el libro vaquero, que también viene en este papel así como revolución, muy barato, de bajo gramaje, que es muy barato. Y en los años 50 esta literatura tuvo un apogeo porque se empezaron a contar historias de detectives y hubo una corriente literaria dentro de la novela negra de folletín que se llamó el hard boil, que eran historias de detectives muy violentos, que no les importaba en realidad saber quién es el culpable, sino destrozar todo a su paso, abusar de su poder. Y creo que Tarantino se basa en este tipo de literatura de los años 50 o 40 o incluso 60, porque tuvo mucho apogeo para construir su imaginario de la mayor parte de sus películas. En esta especial es Pulp Fiction. Sí, como dice José Manuel, sabemos que la violencia es un tema recurrente en las historias de Tarantino, una violencia estilizada. Y como dice, tomó todos estos elementos de la literatura de folletín y lo trasladó al lenguaje audiovisual, al lenguaje cinematográfico. Y creó la historia de... creó una película con varias historias que al final llegan a entrecruzarse, que al principio son paralelas. Y estas nos presentan a Vincent Vega y a Jules Winfield, no recuerdo el apellido, ahorita les corrijo, Jules Winfield, que son interpretados por John Travolta y Samuel L. Jackson, que son un par de mafiosos que tienen ahí un inconveniente con cierto suceso que deben de resolver. Nos presenta la historia también de Vincent junto a Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman, que es la esposa de Marcellus Wallace, el líder de la mafia, el jefe de Vincent y Jules, que tiene que entretenerla y sacarla a pasear por una noche. Y nos presenta también la historia de Butch, que es un boxeador interpretado por Bruce Willis, que en una pelea que parece ser una de las últimas, si no mal recuerdo, tiene que perderla a propósito, ¿no? Para cumplir con cierto trato, pero él se niega al fracaso, ¿no? Y lo que hace Quentin Tarantino es entonces llegar y mostrarnos estas historias, estas vivencias, estos personajes, e introducirnos a este mundo de poder, de corrupción, de peligro, de violencia, con personajes que quizás ya conocíamos de otros géneros y de otros estilos de narración o de literatura, y entonces darles una vuelta, ¿no? Bastante sorprendente con Pulp Fiction. Yo creo que, aparte de darle un gran giro a este género, como bien dice Vaca, la manera en que Quentin Tarantino nos cuenta historias. Estas historias donde vemos personajes cotidianos atraídos ante situaciones un poco
chistosas, un poco chuscas, un poco cómicas, pero no dejan de ser graciosas, porque al final, a pesar de tener esta forma cotidiana de darnos estos personajes, también nos acercan a ellos y vemos toda esta construcción donde podemos notar que a pesar de tener de repente actitudes un poco maquiavélicas, al final siguen siendo humanos y no dejan de ser como pues un tú y un yo. Sí, lo importante también es que estos personajes son tan tú y tan yo porque están basados en arquetipos, en modelos de personajes que de alguna manera pues son tan cercanos porque los hemos visto en muchos otros productos cinematográficos, literarios, de la misma cultura, los tenemos tan introyectados, pero en Pulp Fiction estos personajes aparecen en que jamás creímos verlos. Por ejemplo, Vincent Vega y Julius, pues en bermudas, en short playero, con sus camisetas de un domingo que trajeron de Acapulco, pues nunca nos imaginamos a eso, o al mafioso Wallace, ¿cómo se llama? Marcellus Wallace pues siendo sometido, no vamos a decir qué clase de sometimiento, y bueno, este tipo de vueltas de tuerca de los arquetipos creo que es muy, muy fascinante, y es lo que dice Emanuel Oyola aquí presente, que para quienes no lo conocen, pues es artista visual y locutor de Ruido en la Sala junto a Byron Ángeles. Pues es esta vuelta de tuerca tan hilarante que cobran algunas situaciones, pero en realidad la trama de la estructura narrativa de Pulp Fiction va dentro de estas situaciones muy violentas y muy cómicas, pero es una comedia negra, oscura, políticamente incorrecta en algunos casos, sino es que en la mayoría. Y aparte de ser como una película políticamente incorrecta, vemos a nuestros personajes haciendo cosas de repente que no les gustan. Tenemos a John Travolta hablando de algo que vamos a hablar ahorita, sobre todo de la conversación de la hamburguesa. Ya sé. Porque John Travolta nos presenta este personaje gringo donde recordemos que los americanos tienen como esta parte donde no conocen nada más que no sea Estados Unidos, y nos dan esta sensación donde John Travolta por algún azar del destino viaja a Europa y llega, creo que a Francia. Creo que sí es Francia, no me acuerdo. Sí. Y empieza como a contarle a Jules, interpretado por Samuel L. Jackson, esta parte donde pues vemos que los gringos manejan su sistema métrico, que es el inglés, y recordemos que en Europa, o en nuestro caso es el sistema métrico decimal. Y notamos esta diferencia de los gramos a las libras y toda esta parte chusca. Y entonces estas conversaciones de repente cotidianas que podría tener como cualquier persona que viaja al extranjero y de repente regresa y lo habla con su amigo, pues son sumamente chistosas al verlos dentro de un contexto donde estos dos personajes pues al final son mafiosos, y su misión dentro de esa conversación, aparte de ir platicando en un coche, pues también es ir a cobrar o hacer algo pues sumamente malo. Y justo lo que platicábamos en la versión 2.0 de este
No, perdón, la versión 1.0 de este podcast. Que lo interesante de Tarantino es que estos diálogos pueden parecer cotidianos, pueden parecer muy superfluos, pueden parecer una conversación entre dos personas normales en la vida. Pero lo que hace es como plantear a estos personajes que son ficticios en su historia como personas reales, como personas que, a pesar de que tienen un trabajo peligroso o sumamente extraño, al final también de cuentas son personas como cualquier otra que pueden platicar de las nimiedades de la vida, como en este caso las diferencias entre el cuarto de libra con queso y la Big Mac, ¿no? O sea, son cosas tan sencillas, tan espontáneas, que esa creo que es la magia que tiene un poco la escena del cuarto de libra en la película y muchas otras escenas y diálogos que Tarantino ha construido en otras películas, ¿no? Lo que decías, Emanuel. Sobre cómo estos diálogos en realidad parecen inocuos, parecen vacíos, pero tienen una estructura narrativa impresionante que son como pequeñas clases magistrales que da Tarantino de cómo llenar un guión que parece que en realidad ese guión está... Yo tengo que si no estuvieran hablando del cuarto de libra pudieran hablar de las palomitas con limón que saben rico o con salsa y no importa lo que están diciendo, importa el cómo se rellena el diálogo en una estructura narrativa cronológica que dura como que un minuto. En un minuto se cuenta un diálogo que es un diálogo vacío, pero es profundo. Es vacío y profundo al mismo tiempo. Vacío porque en realidad lo que está diciendo no importa, pero profundo porque revela la identidad de los personajes que lo están diciendo. Exactamente, es como, aquí es más importante la forma que el contenido, ¿no? La intención que se tenga de los diálogos, de la narrativa, de las historias, que es justo lo que Tarantino ha ido haciendo en todas sus películas, o en la mayoría. Esta, por ejemplo, es una historia que sabemos bueno, algunos no, tal vez no todos, pero se cuenta en un orden no cronológico. Las historias no tienen el orden normal en una cinta. Tú tienes que ir ordenando los fragmentos que Tarantino te va mostrando y entonces sí, formar el rompecabezas, el espectro completo. Y la verdad esto fue lo que sorprendió en su momento, fue lo que hizo que Pulp Fiction estuviera nominada al Oscar por Mejor Guión Original, lo ganara, estuviera nominada por Mejor Película, que ahí perdiera, pero que en Cannes fuera, en el Festival de Cine de Cannes fuera premiada con la Palma de Oro, ¿no? Una propuesta moderna, agresiva, atrevida, revolucionaria de cierta forma, que se fuera contra los estándares y que fuera la premiada contra otras obras quizás más conservadoras, pero más acorde a lo que la industria pide. Exactamente, y es que en realidad Tarantino abreva de un chingamadral de... Pues sí se puede decir eso en el podcast, amigos queridos. Podemos decir las groserías que queramos, menos la palabra con V. Esa no. Bueno, sin decir palabras con V, abreva de una gran cantidad de productos culturales menospreciados por los estándares de lo que se llamó en algún momento la alta cultura. Quentin Tarantino se sumerge en esa baja cultura, entre comillas, y la reinterpreta a su manera, juntándola con la alta cultura. Y eso hace un producto explosivo que nunca se había visto en esa forma, ¿no? Narrativa. Y eso es lo que a mí me sorprende, porque yo, de alguna manera, cuando veía las películas de El Santo, yo decía, pues estas películas de serie B, pues están bien chafas, pero pues me entretengo, ¿no? Y en realidad Tarantino como que llevó esa idea de decir, yo estoy viendo productos de entretenimiento barato que me gustan mucho, las voy a homenajear en mis películas, las voy a parodiar y voy a crear un producto artísticamente excelso, que yo creo que Tarantino, no lo creo, sino que estoy seguro de que Tarantino tenía esa hambre
de ser un perro de reserva y de decir, yo que nunca fui, no nací en esa cuna de oro de los especialistas del cine, yo nací en la clase media baja y tuve que trabajar en una tienda de videos y que vi un chingo de películas. Con todo lo que vi, incluyendo películas chafas que nadie veía, yo las vi y lo estoy hablando como en ese pasado presente, o sea, pensando que soy Tarantino, digo, tengo esa hambre de mostrarle a todos que soy un perro, que voy a dar una mordida al cine y me voy a quedar con un pedazo para mí solo. Y él en realidad se queda con ese pedazo porque crea un universo que ha influenciado a miles de cineastas posteriores, porque podríamos decir que el cine es diferente a partir de Quentin Tarantino, como de muchos otros grandes cineastas. Yo creo que, bien que lo mencionas, Tarantino, a comparación quizás de otros directores, quizás un poquito más no sé si contemporáneos, pero quizás un poquito más renombrados. Tarantino, recordemos que fue o es un director que nunca estudió cine. En realidad, la formación de Tarantino es literal, como bien lo mencionamos hace rato, a través de dedicarse a ver películas porque trabajaba en un blockbuster. En un centro de video. Entonces, Tarantino, a través de ver y dedicarse a ver películas y estar sentado y notar cuáles son, pues, unas escenas más chidas que otras, Tarantino aprende esta forma de expresar lo que quiere a través de otras películas que ya vio y al final quiere reinterpretar, porque yo creo que Vaca, tú sabes que como buen artista, al final puedes leer algo y sentirte identificado y al final quizás replicarlo. No es porque quieras plagiarlo, pero al final sientes esta influencia. Y yo creo que Tarantino no quería plagiar nada, pero notaba esta influencia de alguna escena o alguna sensación de algún director o algo que lo hacía crear pues lo que vemos ahora en el cine de Tarantino. Y es muy comentado y discutido las reinterpretaciones o los plagios, entre comillas, también, que hace Tarantino de otras películas. Y es que en realidad podríamos decir, yo soy partidario del hecho de pensar que nada es nuevo bajo el sol y que nada nace pues de la nada, ¿no? En realidad siempre estamos pensando en algo que nosotros ya asimilamos, que ya consumimos, y Tarantino, yo creo que dentro de todo este bagaje obsesivo, porque yo pienso que Tarantino es un obsesivo, es una persona que tiene una compulsión por el cine, porque ha visto muchas películas y como que pues es un maníaco de eso, de ver películas. Creo que tiene en su cabeza muchas imágenes, como cualquier otro artista que dice, esta imagen me gusta un chingo y quiero que esa imagen forme parte de mi propio universo, y las reinterpreta a su manera. Yo creo que eso es lo más importante y obviamente sabemos que a Quentin Tarantino le gustaba pues Kubrick, Kurosawa y sobre todo como el spaghetti western. Sí, que es donde el cine serie B, donde nos lleva al final como sus últimas películas, sobre todo como de Hateful Eight. Entonces sí vemos y notamos esta influencia de Tarantino por sus películas y lo que ve, pero no deja de ser
un punto en el que reinterpreta todo esto que estamos viendo y le da frescura a todos estos nuevos... No, bueno, le da una frescura a estos géneros que ya conocíamos. Y justamente lo que decía Vaca, ¿no? Él es tan conocedor del bagaje cultural del cine de alto nivel y bajo nivel, o entretenimiento más barato, el cine serie B, el cine de las grandes ligas de Hollywood, que lo que hace es tomar, exacto, esas escenas que a él le parecen increíbles, que se quedan grabadas en la memoria, tomarlas y entonces crear algo totalmente diferente con todas ellas. O sea, no toma historias, solamente toma imágenes, que es lo que hace el cine, pues, un elemento audiovisual, ¿no? Entonces, con Pulp Fiction lo que hace es, incluso, lo platicamos, es la escena del baile entre Mia y Vincent, que son John Travolta y Uma Thurman. Es algo que ya se había visto, ¿no? En 8 y medio Federico Fellini, en coreografías de otras tantas películas musicales de tiempos anteriores. Entonces, la magia de Tarantino es poder tomar toda esta cultura popular, todas estas ideas ya creadas, y entonces poder transformarlas, poder crear un monstruo, un bello monstruo, ¿no? A los ojos de cualquier otro. Y creo que esa es la magia que tiene, y por eso puede conquistar tanto a crítica y al público por igual, por el ojo de usuario o de público que tiene, pero también el conocimiento técnico que adquirió con sus años de entrenamiento, digámoslo así. Y en Pulp Fiction, digo, vamos, fue como dices, un parteaguas tanto en la industria como para el público también. Incluso ahora ya sabemos que hay un adjetivo, ¿no? Algo tarantinesco, ¿no? Algo que es como violento, pero divertido y visualmente impactante, y tal vez quizás que no tiene un orden cronológico, ¿no? Muchos cineastas después de él vinieron y tomaron las mismas ideas. Entonces, volviendo a Pulp Fiction, creo que la magia de toda la película es realmente la que está basada en sus personajes y en las historias que nos cuenta de ellos, ¿no? Cómo la cotidianeidad se puede convertir, como decías, en algo extraordinario por algún suceso, algún tropiezo o simplemente eventos inesperados. Platicábamos de las anécdotas y los secretos de Pulp Fiction, ¿no? Las teorías. Vamos a empezar a desentrañar un poquito. Y ahorita que hablabas un poquito de las teorías, ajá, y sobre todo este baile icónico entre Uma Thurman y John Travolta, recordemos que, como bien mencionas, pues Tarantino tiene este gran concepto y conocimiento sobre el cine popular. En realidad, así como Tarantino vio películas de cine B, yo creo que vio pues todo los blockbusters, todo lo que significa Disney y bla bla bla. Y esta escena icónica entre John Travolta y Uma Thurman cuando están bailando después de comerse una malteada y una hamburguesa, Quentin Tarantino bien lo dice, o sea, esta escena la tomé de los Aristogatos, y como ver las manitas como encima y como hacer esos movimientos de twist, ajá, nos dan esta sensación de que en realidad Quentin Tarantino sí ve todo tipo de cine, o sea, sí, o sea, no se limita solo como a ver películas de serie B, sino que también ve, pues, hasta lo más... Sí, lo que está en cartelera, ¿no? Lo que estaba en boca de todos en ese momento, las películas populares también. Y pues yo creo que no hay nada más cosa popular que Disney. Y los Aristogatos, pues yo creo que es sumamente popular. Yo creo que no hay película o no hay otra sensación que no pueda sentir de esa película, porque la verdad sí veo la escena y me acuerdo de la película y sí me siento... La escena de los gatos bailando es de las más recordadas de esa película, y sí me siento, ¿no?, tirando techos bailando con los Aristogatos. Y justo es lo que mencionábamos, ¿no? El baile se volvió icónico. También sabemos que Travolta, como platicábamos, es un gran bailarín también. Lo demostró en Vaselina, lo demostró en Fiebre de Sábado por la Noche. Que... Yo creo que ahí en realidad Travolta era más bailarín que actor. Ya después fue recuperando o ganando esa experiencia, ¿no? Yo siento que no, pero bueno, no nos importa. Al final, John Travolta es un gran bailarín
y Pulp Fiction no es la excepción. Y justamente lo que mencionábamos, ¿no? Al estar en Grease y, bueno, Vaselina y en Fiebre de Sábado por la Noche, que lo mencionábamos en la versión anterior de este mismo programa, pero vale la pena recordarlo. Son películas que tienen secuelas que nadie conoce o nadie recuerda. Y nadie va a ver. Y nadie verá, pero Fiebre de Sábado por la Noche tiene su secuela con Staying Alive y Grease tiene, o Vaselina tiene Vaselina 2 con Michelle Pfeiffer. Pues si las encuentran por ahí, si las quieren buscar, es un dato curioso, pero si no, no pasa nada. Nadie las recuerda ni nadie les los regañará por no haberlas visto. Pero volviendo a las escenas icónicas, creo que toda la película está plagada de momentos muy, muy recordados, ya sea la escena del baile entre Mia y Vincent, o lo que mencionábamos, la escena cuando se estrechan la mano, ¿no? Que ahí vienen unas de las teorías y lo que también hace grande a las películas de Tarantino. Porque en la película se dice que Marcellus se deshizo de alguien porque le dio un masaje de pies a Mia. Y Mia le dice a Vincent, no es cierto, fue solo porque me estrechó la mano. Entonces, en algún momento de la película, Mia y Vincent tienen un altercado con ciertas sustancias malas o nocivas para la salud, en el que Mia termina herida. Oh. Y entonces, pues deciden no contarle a nadie esto. ¿Y cómo sellan el pacto para no contar nada? Pues con un estrechón de manos. Que eso es lo que nos da el enriquecimiento de la historia. Que quizás Marcellus se deshizo de la otra persona, pues porque estrechó la mano de Mia, porque eso significaba un pacto y ocultar algo más allá de lo que tal vez nunca nos enteraremos. Y eso es lo que decíamos. Lo que se dedica a las historias de Tarantino porque hay un detrás, él desarrolla incluso guiones para cada personaje, no nada más el guión de la película, ¿no? Sino todo un pasado para cada personaje. Lo vemos con el personaje también de Bruce Willis, de Butch, ¿no? Que llegan a entregarle el reloj de su papá que murió en un enfrentamiento, ¿no? Porque era soldado y que le dicen lo tuvo escondido en el trasero, literal, y ahora es tuyo. El personaje también de Marcellus, que también esconde ciertas pasado ahí. No sé si recuerdan que en las escenas donde nos lo presentan por primeras veces, tiene en la nuca un parche, como un curita, y muchos dicen que eso es porque a Marcellus le robaron el alma, ¿no? Y la tarea de Jules y de Vincent es recuperar su alma, cosa que nunca se aclara realmente. Pero en realidad lo que pasó fue que el actor solo tenía una herida y el parche se lo pusieron pues porque tenían que cubrir la herida y se les olvidó quitarlo para la escena y se acabó. Pero entonces eso enriquece también la película. Y entonces ahí con lo de la teoría del alma y de Marcellus y demás, llegamos al gran misterio de Pulp Fiction. ¿Cuál es ese gran misterio? Ese elemento que nos hace pensar que esconde algo grande pero que nunca se revela, José Manuel. Sí, es lo que en la literatura se conoce como zonas de indeterminación, que son circunstancias o cosas que quedan ocultas, que no se revelan, que son más importantes porque no se muestran. En este caso, pues es el maletín, es un buen ejemplo en la película de Pulp Fiction, donde después de asesinar a alguien, le quitan el maletín que era suyo, Jules y Vincent, lo abren y solo se nos presenta una luz, un resplandor. Pero a contraposición, ¿por qué? Porque quienes vemos la escena no vemos lo que hay dentro del maletín, sino solamente vemos el maletín abierto y la luz que les da en la cara a los protagonistas. Y esta zona de indeterminación es magistral, porque en realidad el maletín lo que contiene, nunca te esperas, porque en Pulp Fiction no es una película en términos estrictos fantástica. Y eso quizás es lo único fantástico que hay. O sea, es una película llena de fórmulas que ha tomado Tarantino de diversos productos literarios, y sí hay fórmulas, pero no había un elemento fantástico como tal en la película, y aparece esto y es verosímil, es real, lo aceptas. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú construyes esa escena. Yo creo que ese portafolio, ese maletín, es una de las
eh, situaciones como más opresivas en el cine porque nos encantaría saber qué tiene ese maletín, ¿sabes? Porque al final todos los personajes cuando lo abren se vislumbran y están como a la expectativa. En un trance, ¿no? Sí, es algo hermoso. Y quieren tener al final ese resultado y quieren tener lo que contiene ese maletín, pero algo que me encanta de esta película es que nunca nos dicen qué es. Podemos tener teorías, como bien nos dice Byron, como de lo que podría significar, de lo que podría ser, pero Quentin Tarantino nos presenta como esta luz, esta sensación de luminosidad, donde nuestros personajes se sienten atraídos a como unos buenos Como mosquitos. mosquitos, pero esta sensación de, en nuestro caso de espectadores, no saber qué es, yo creo que es algo que enriquece el cine de Tarantino, porque no es la primera vez que lo presenta. En realidad siempre tenemos estas sensaciones de no saber qué estamos viendo, no saber qué hay detrás de. Y es una de las maneras en las que podemos ver que Tarantino también nos presenta un nuevo concepto en el cine y sobre todo como en esta parte de lo que es lo detectivesco, lo policíaco y esas películas que nos encantan como de Agatha Christie. Sí, como que es capaz de conjuntar todos estos elementos de diferentes géneros. Incluso podríamos decirlo, Hitchcock, ¿no? Hitchcock llamaba a estos elementos sin trascendencia, pero que te atraían los llamados MacGuffin, ¿no? El dinero en Psicosis, aquí el maletín en Tiempos Violentos, quizás los diamantes en Perros de Reserva, ¿no? Que realmente nunca los vemos, nunca son elementos importantes en la trama, pero detonan situaciones y entonces sí detonan desarrollo de personajes, desarrollo de historia, arcos para estos mismos pues, habitantes de la película, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de cómo logra Tarantino mezclar elementos de tantos géneros, de tantas vertientes, de tantas inspiraciones o fuentes y conjuntarlos en algo completamente original y nuevo. Eso creo que es lo que hay que reconocerle. Y aquí también lo interesante de su película es que presenta las situaciones en orden no cronológico, lo que decíamos, ¿no? El hecho de presentar pedacitos de todo o de mucho, pero sin un orden aparente hasta que tú terminabas de ver la película y descubrías, así se ordenaba, así era lo que pasaba, ¿no? Porque podrías ver a un personaje morir en algún momento al principio de la película, pero al final verlo vivo, pero era porque las situaciones no estaban en el orden correcto, ¿no? Y eso también es increíble porque lo que logró hacer es que a pesar de que la historia estaba en desorden, cuando la ordenas todo tiene lógica, todo tiene sentido y no parecen historias o sucesos forzados, ¿no? Ni nada más metidos con calzador en la historia. Y otro personaje, lo que mencionábamos también en la versión anterior de este programa que se nos fue, otro personaje importante en Tarantino siempre ha sido la música, ¿no? El conocimiento de el pop de los 60s, el pop de los 70s, todas las canciones que quizás no conocíamos, pero que él integra de una forma muy buena, y también la habilidad para utilizar música clásica como las cuatro estaciones en otras películas, o incluso la música de Ennio Morricone, que logró después implementar, o más bien que Morricone le escribiera algo original y que Morricone por fin ganara un Oscar antes de fallecer hace unos días. Creo que habla de la capacidad de Tarantino de conjuntar, como mencionabas, la alta cultura con la baja cultura. Sí, yo creo que también algo que fascina del cine de Tarantino es la capacidad magistral de convertir una piedra en oro, como un alquimista, de presentar un personaje que puede ser un personaje sin trascendencia o X y pasarlo a ser un personaje que puede pues matar a Hitler, por ejemplo, en Bastardos sin Gloria, o en Pulp Fiction, pues un boxeador que se sale con la suya, que en una apuesta, en una pelea de box, pues decide no cumplir el trato que es perder, tirarse en la lona en el round pactado,
y decide robarse el dinero. Entonces pienso que estos personajes, de alguna manera, todos tienen una necesidad, y son necesidades incluso obsesivas que los hacen destruirse a sí mismos, porque todos los personajes están autodestruyéndose, no en un término de autosabotaje, no se están autosaboteando, sino se están literalmente, pues, autodestruyendo. Por ejemplo, Mia Wallace es una persona autodestructiva que a todos los personajes que la rodean, pues se ven, es como un agujero negro. Los atrae el peligro, es la femme fatal de la novela detectivesca, es esa mujer peligrosa, y lo vemos en la película como pues se da un pasón de una sustancia, porque es una persona que pues está en ese trance de autodestruirse. Igual el boxeador que ya mencionamos, o sea, ¿a quién se le ocurre pues que va a poder jugarle al vivo, que va a poder escaparse de un del mafioso que controla pues una red, que controla todo en esa ciudad en donde se basa Pulp Fiction, que no recuerdo qué ciudad es, pero también la ciudad es importante para la película. Pues al final, como podemos y hemos hablado, los personajes de Quentin Tarantino tienen como mucha relevancia en el sentido de, como bien dijiste, literario. Y tenemos ciudades, tenemos escenarios donde fungen todo este universo que nos plantea Tarantino. Algo que me gusta mencionar y algo que me gusta bastante, por ejemplo, es Bastardos sin Gloria, en el sentido que esa Alemania y ese bar en específico es un escenario, ¿saben? Cuando estamos como jugando con esto de adivina quién eres y tienen como todas sus cartas en la frente, en realidad, aparte de jugar este juego con estos personajes que se nos presentan, también estamos como jugando con todo lo que es como el entorno y toda esta parte que podría ser como esta Alemania nazi y prenazi y guerra y posguerra, es un personaje como tal. Y Pulp Fiction desde ese momento ya nos presenta como estos personajes donde en realidad el escenario que estamos viendo también es un personaje. Y justamente, como mencionabas la escena en Bastardos, la del bar, creo que ya veíamos algo que iba a evolucionar con la escena de Jules y Vincent en el departamento con los tipos a los que iban a quitarles el maletín. O sea, es una escena en la que están preguntando, entrevistando, quizás no estás jugando a nada, sino que ya es un asunto más serio, pero sientes la tensión, sientes cómo va creciendo, porque los otros tipos no quieren hablar, no quieren soltar la verdad, no quieren decir nada, y Jules y Vincent pues están llevando la conversación hacia las respuestas que ellos buscan. Y ya pues desde ahí podías sentir la tensión. Creo que, como mencionabas, los espacios también hablan mucho, ¿no? La habitación de estos tipos, el restaurante en el que se comete el crimen, ¿no? El asalto al inicio de la película, el departamento de Mia Wallace. Creo que también los entornos que Tarantino es capaz de crear también son elementos muy importantes para la historia y que al final repercuten. También la tienda de antigüedades, ¿no? Donde Marcellus es sometido, donde Butch, el boxeador de Bruce Willis, pues también termina ahí encerrado por azares del destino, porque se lo cruzó en la calle y se encontraron ya que había huido. O sea, creo que esa es la verdadera, ¿cómo decirlo? El verdadero talento de Tarantino en ese momento, que, bueno, este guión lo escribió junto a Roger Avery, un amigo, pero ese es el talento de verdad de Tarantino, el poder crear historias tan increíbles, tan fabulosas, tan sorprendentes a partir de eventos tan cotidianos, tan normales en la vida de cualquiera, ¿no? Y pues, no sé, yo creo que podemos irnos encaminando hacia el final de Ruido en la Sala del episodio de Pulp Fiction. Podemos ir comenzando a dar nuestras opiniones de nuestras
el veredicto de Pulp Fiction de cada uno. Entonces, yo creo que vale la pena empezar esta vez con nuestro invitado, José Manuel Vaca, que él nos ha dicho es una de sus películas favoritas. No, pues en realidad esa película para mí representa como parte de mi vida porque varias veces he intentado imitar en mi vida mundana escenas de Pulp Fiction. Y me ha pasado circunstancias que yo digo, esto es una escena de Pulp Fiction. Por ejemplo, ya les había platicado que una vez unos amigos me encontraron por Félix Cuevas caminando yo en mi rollo y ellos se estacionaron y pues es la escena donde Butch ve a Marcellus Wallace caminando y así mis amigos, ¿no? Creo que es tan icónica este hecho de que pues por azares del destino te encuentras a una persona que no esperabas encontrarte, tú en el carro y ella caminando, viceversa, tú caminando y las otras personas en el auto. Y otra cosa que también alguna vez imité fue esa escena donde Vincent Vega y Julius estiran los brazos con las pistolas y le apuntan. Entonces yo me disfracé en una fiesta donde conocí a mi novia, que era una fiesta de disfraces. Entonces yo me disfracé de un personaje de Tarantino. Yo no sabía si yo era un personaje de Perros de Reserva, o era un personaje de Pulp Fiction, o era un personaje de Robert Rodríguez, el mariachi o Desperado. Entonces, pues finalmente ese universo yo lo he introyectado a mi vida. Me gustaría en algún momento también hacer un homenaje literario, hacer algún poema en el que esté presente ese universo de Tarantino. Creo que el universo de Tarantino le ha dado mucho a la literatura, así como el cine en algún momento de los años 20 fue influenciado por la literatura. Después de esa época el cine evolucionó demasiado hasta el siglo XX, en el que el cine es el que está influenciando a la literatura ahora, y entonces pues muchos escritores han tratado de pues imitar ese universo de Tarantino. Recuerdo ahora mismo a Julian Herbert, un escritor destacado que nació en Acapulco y luego vivió mucho tiempo en el norte, que incluso formó parte de una oleada de escritores que se llamó pues la Revolución del Norte o la Generación del Norte. Ahorita no recuerdo el término preciso, pero eran escritores que hablaban mucho de la violencia que en esos años, estamos hablando de hace 10 años, donde el narcotráfico pues estaba tomando su poder. Ahora pues ya lamentablemente ha ocupado casi todo el territorio nacional, pero también mundial, porque es un asunto transnacional. Pero en aquellas épocas pues se hablaba de Monterrey, de Ciudad Juárez, territorios del norte donde el narco pues controlaba eso. Y entonces Julian Herbert pues creo que la cumbre de su homenaje a Tarantino es su libro Tráiganme la cabeza de Tarantino, que así se llama su libro. Entonces pues está ahí ya presente el hecho de que cómo ha influenciado tanto Tarantino. Y yo creo que si bien Tarantino tomó de muchos lados, pues ahora es al revés, ¿no? Ahora muchos artistas acuden a Tarantino como una fuente de inspiración. Y no es que hayamos robado algo pero en realidad Tarantino sí creó como un género, como una situación, y yéndonos a algo que nos gusta a todos en lo general, hablando de Byron y de mi persona, nos gusta mucho Los Simpson. Y incluso hay un capítulo de Tommy Daly donde sale Tarantino y sale como esta escena de Perros de Reserva donde lo matan y sale esta zona. Y entonces Tarantino también ya es parte de la cultura
popular de el mainstream, pero sin dejar como esta parte donde crea y genera como toda una nueva polémica en cuanto notamos como violencia, ¿sabes? Porque también la violencia que podemos ver en el cine de Quentin Tarantino es algo muy estilizado. Ujú. Y justo como decías de Los Simpson, ¿no? También el capítulo, hay otro de 22 historias cortas sobre Springfield que literal es un homenaje a Pulp Fiction, donde se cuentan historias no con orden no cronológico, historias cortitas, pequeñitas de varios personajes que al final se conjuntan en algo mayor. Vemos escenas icónicas como el baile, el cruce en la cebra, ¿no? En el auto, la escena del sometimiento en la tienda de antigüedades. O sea, creo que, como dicen, Tarantino se ha vuelto parte importante de la cultura popular y Pulp Fiction no es la excepción. Y además recordemos cuando se hizo famoso y se hizo viral el meme de John Travolta, Vincent Vega, donde está con su saquito y está de un lado al otro, ¿no? O sea, como de pronto, ahorita nos hemos centrado en 3 o 4 escenas, pero en realidad podría yo apostarles que si nos vamos pues escena por escena, en cada escena vamos a encontrar una parte icónica ya. Algo que integra nuestra cultura popular. Manuel, ¿tú qué dices de Pulp Fiction? Pues la verdad, Pulp Fiction es de mis películas favoritas. No es mi favorita de Tarantino, la verdad. Ese lugar le pertenece a otra. Le pertenece a otra, pero yo entiendo y es algo que replico cuando hablo de Tarantino. La verdad, Pulp Fiction sí es un parteaguas en lo que conocemos como una tipo de violencia, porque a pesar de que tenemos como todos este subtexto y toda esta parte en la que Tarantino nos va como infiltrando y conociendo, pero al final Pulp Fiction es una película donde notamos esta violencia que Tarantino nos quiere transmitir y tenemos todas estas escenas sumamente subidas de tono, pero no es porque Tarantino quiera jugarle a ser como un chico como polémico o incitador. Polémico o de les voy a mostrar sangre por sangre o vamos a jugar a ser el satánico como Vaca. Porque recordemos que Vaca es alguien satánico. O sea, en realidad Tarantino nos muestra esta violencia también porque en la sociedad en la que él vive es sumamente violenta. Y estos rasgos que tenemos de sociedad es solo una minimización de la sociedad en la que él vive. Porque si notamos en un ambiente en la que él vive, en realidad lo que estamos viendo es simplemente una gota de ese océano que se llama sociedad americana. Y sí, yo creo que sí hay mucho de crítica hacia esta sociedad americana, pero en realidad creo que Tarantino tampoco, como bien lo mencionas, Emanuel, no le quiere jugar tampoco como al crítico, ¿no? O sea, él hace una película que a él le gusta. O sea, es como voy a hacer lo que a mí me gustaría ver y es algo meramente de entretenimiento que a lo mejor le interesaba hacer algo grandioso, sí, porque pues tenía esa ambición de ser un cineasta importante, destacado, pero también creo que tenía la ambición de hacer la película con la que soñaba. Y eso se ve muy claramente reflejado. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que a Tarantino lo han cuestionado de que si su cine es una apología de la violencia. Y Tarantino dijo así en Morelia, ¿no? Cuando lo invitaron al Festival de Cine de Morelia hace ya unos años, como más de 5, creo yo, no recuerdo bien. Él dijo, pues a mí
me parece que en el cine la violencia es atractiva, pero en la vida real no. Y así de simple, ¿no? En el cine es un producto que sirve de entretenimiento, que nos hace pasar un buen rato y que incluso nos hace pasar 5 horas o 6 platicando de eso, pero en la realidad eso no es interesante. Y creo que lo deja muy bien planteado aquí. O sea, como decíamos, el humor que utiliza en Pulp Fiction es humor totalmente negro. Son situaciones que son incómodas, son peligrosas, que en la vida real serían fatales, pero que en su narrativa, en la historia de Pulp Fiction, pues sirven a la trama, ¿no? Al entretenimiento, como dices, a esa violencia estilizada, pero siendo de alguna forma también caricaturizada hasta cierto punto. Hay eventos que si ya la han visto, si ya la vieron, si no la han visto, pues que les van a resultar un tanto, como decía Emanuel, cómicos, ¿no? Entonces, para mí yo creo que Pulp Fiction es un punto importante en la cinematografía tanto americana como internacional, porque demostró que de alguna manera no necesitabas crear historias tan sorprendentes o tan grandiosas, pero lo importante era dotarlas de profundidad. Aquí lo hace con el desarrollo de sus personajes, con ese enriquecimiento en las situaciones que vamos viendo, cómo repercuten en la vida, cómo un día cotidiano puede volverse en algo muy determinante para la historia de los personajes. Creo que ese es el corazón de Pulp Fiction, ¿no? Como todas esas historias, al parecer inocuas, al parecer anodinas, perdón, se vuelven eventos que son capaces de contarse en una película, ¿no? Al final Pulp Fiction creo que eso fue lo que demostró, que llevó al estrellato a Tarantino y que le hizo ser acreedor de ese adjetivo, ¿no? Que ahora lo tarantinesco, estas historias que quizás pueden ser como cotidianas, pero también tienen violencia, pero también tienen profundidad en personajes, pero también tienen toda una riqueza cultural y sobre todo como él lo hace de la cultura pop, ¿no? Entonces, para mí, sí, también es una de mis películas favoritas. Quizá tampoco es mi favorita. Como decía Manuel, ese lugar a Tarantino le pertenece a otra cinta de Tarantino. Pero sin duda alguna, Pulp Fiction sí es un punto de inflexión que todo cinéfilo, quizás, ahí me encantan los chistes que hacen como de, sí, hay memes sobre todo en Facebook de, sí, claro, yo soy un cinéfilo y sé mucho de cine porque me gusta Pulp Fiction, porque mi película favorita es Pulp Fiction o porque me gusta Tarantino. Pero creo que más allá de una burla, creo que es una muestra, como decías, muy importante de cómo la cultura y cómo el alto entretenimiento y el bajo entretenimiento se pueden volver un todo y una mezcla que puede crear algo muy accesible para todos, pero al mismo tiempo que también puede tener cierto contexto más allá de lo que presenta, ¿no? Y creo que eso es lo que hace Pulp Fiction, que muestra una historia que va más allá de sus personajes y de las simples vivencias que nos da. Y creo que eso es nuestro veredicto. La nueva calificación de los decibeles de ruido en la sala, Manolo. En realidad, estos nuevos decibeles, creo que lo hemos manejado mal porque no sabemos bien cómo se manejan los decibeles. En la realidad. En la realidad, pero... En el universo de ruido en la sala van del 0 al 10. Y esa película nos genera un 10 específico. En realidad, es una película que nos gusta bastante. Pulp Fiction es un parteaguas en la cinematografía. Me encantaría hacer más énfasis en otras cosas, pero en realidad Pulp Fiction es una película que nos gusta, nos encanta y también es una película que generó situaciones contrarias, críticas tanto negativas como positivas, y nosotros estamos del lado de las críticas positivas, porque Pulp Fiction, a través de toda esta situación cotidiana, nos presenta grandes personajes, nos presenta una gran historia y sobre todo nos presenta una frescura en este género que nos encanta.
el género que nos encanta del crimen, de un poquito el misterio, de las historias detectivescas. Yo creo que sí es una manera muy refrescante de mostrarlo. Y pues, José Manuel, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Eres el primer invitado de Ruido en la Sala, del podcast también de Ruido en la Sala, tanto el programa en vivo en Uta Radio. Y pues nada, queremos agradecerte de verdad mucho el habernos introducido a este mundo de el hablar de cine y demás, y que hayas aceptado la invitación. La verdad, estamos sumamente agradecidos. La verdad es algo que me gusta hacer mucho énfasis, pero José Manuel Vaca es el creador, es nuestro Dios en este programa que conocemos como Ruido en la Sala. José Manuel Vaca tuvo esa construcción de pensamiento y esa construcción de crear personajes, y como buen poeta generó que dos personas ajenas a cualquier situación de radio estuvieran de acuerdo para generar lo que es ahora Ruido en la Sala. Entonces, una vez más, estamos aquí enfrente. Tenemos aquí enfrente a nuestro creador. Si vieron alguna vez Toy Story, yo me siento así como estamos agradecidos. Muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que están escuchando este podcast. Muchas gracias, amigo. Yo estoy muy contento, la verdad. Yo, si alguna vez lo deseé, creo que nunca me imaginé que ustedes dos hicieran un programa tan increíble y que en un buen día de lunes pasáramos más de 6 horas en un crossover fantástico. Estoy muy contento, muy agradecido con ustedes, y yo les auguro y les deseo todo el éxito que ustedes mismos sueñen. Muchas gracias, José Manuel. De verdad estamos muy, muy contentos de que hayas venido, de que nos hayas incitado a crear todo esto. Esperamos que sí, que también el éxito te llegue a ti, que mucha gente empiece a conocer tus poemas, porque de verdad es un gran escritor, un gran poeta. Vamos a compartirles aquí sus redes sociales, vamos a estarlas compartiendo tanto en nuestros perfiles, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ya saben, estamos ahí como Ruido en la Sala o @RuidoSalaRadio. Nos encuentran, pueden regalarnos un like, pueden seguirnos y comentarnos de lo que quieren que hablemos, de qué quieren escuchar en este programa. Les vamos a compartir los perfiles de José Manuel. También recuerden, él también hace un programa en Uta Radio que se llama Mapa Vacío. Hablan de cine, de literatura sobre todo, de poesía, de arte, de cultura en general. Ha hablado de muchas cosas, que la verdad es un programa muy interesante, muy, muy padre. La van a gozar mucho. Se les transmite los lunes a las 10 de la noche en Uta Radio. Y denle una checada. Y pues nada, les agradecemos que se hayan escuchado en este programa sobre Pulp Fiction. Vamos a estar aquí también, recuerden, denle like al video si les gustó. Bueno, si lo escucharon en YouTube, denle like, coméntenlo, suscríbanse, compártanlo. Si escucharon esto en Spotify, pues igual compártanlo con la gente que saben que les gusta el cine, con quien sea su amigo. Y si lo odian, pues también compártanselo si no les gustó. Los esperamos en el próximo episodio y recuerden, como siempre, hagamos ruido.